Pues este es un video de despedida. Despedida de mis acuarios, porque como muchos saben, me voy a China y pues es un tiempo considerable el que me voy a ir. Voy a extrañar estos ruidos de la ciudad, las patrullas que no me dejan grabar, pero bueno. Este video es para mostrarles lo que estoy haciendo para dejar más o menos listos mis acuarios durante mi ausencia. Mi hija me va a ayudar en lo que es la alimentación y rellenar el agua que se evapore, en fin. Iván me va a apoyar también, ya una vez que regrese de su luna de miel. Él me va a venir a apoyar, a echarle un ojito, sobre todo a este que está aquí. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Ya hice los test pertinentes, todo está en su punto. Calcio, alcalinidad y magnesio están al 100. Pero tengo el pendiente de algo. Voy a calibrar el sensor de pH que está conectado al controlador del reactor de calcio. Pues ese es el único pendientito que tengo. Ya ustedes vieron todo esto que tengo aquí. La otra pequeña bomba Camor, la X1, ha estado funcionando perfectamente bien. Y pues este es el único pendiente que tengo aquí. Quiero calibrar el sensor del pH y pues les voy a mostrar cómo es que lo calibro. Y de aquí nos vamos a el acuario plantado. Y bueno, pues lo primero es sacar el sensor y lo retiramos. Lo vamos a poner en este pequeño vaso con agua de ósmosis. Y después vamos a utilizar estas dos soluciones, pH 4.01 y pH 701. Ahorita nos va a dar una lectura pues de que nada que ver, 7.93. Entonces vamos a checar si está calibrada o hace falta que la calibremos. En esta otra pequeña taza vamos a poner la primera solución, que es la de 7.0. Vamos a abrirla. Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a secar el sensor. Ahora sí, lo metemos a la solución y nos vamos al controlador. Aquí vamos a esperar un poco para que nos dé la lectura. Tendría que estar en 7.01. Esperemos un poco hasta que se estabilice. Y bueno, pues llegó a 7.01 sin necesidad de calibrar absolutamente nada. Eso quiere decir que con esta solución está bien. Vamos a ver la de 4.0. Pues ahora es el mismo procedimiento. Vamos a sacar la probeta de aquí, la enjuagamos en el agua de ósmosis. Este sobre ya no lo vamos a necesitar. Ahora la 4.01. Ya está nuestro sensor completamente seco. Vamos a meterlo a la solución y ahora es el mismo procedimiento. Aquí tiene que marcar 4.01. Esperemos a que se estabilice y vamos a ver qué tanto lo tenemos que ajustar. Está en 4.19. Vamos a empezar a estabilizarlo. Es hacia derecha o izquierda, hacia la derecha. Este sí necesitaba ajustarse un poquitito más. Ahí está, 4.01. Menos mal que la calibré a tiempo. Sensor listo. Calibrado, colocado. Pongamos todo a funcionar. Y bueno, en lo que respecta al marino, pues ya está. Ahora vamos con el acuario plantado. Este sí requiere de darle un fuerte mantenimiento. En 3 semanas no le he hecho nada. Se puede ver. El video está un poco sucio. Voy a tener que cortar las balisnerias casi al ras y casi todo el acuario. Así es que va a sufrir un cambio impresionante. Me voy entre 15 y 20 días. La balisneria crece muchísimo. La voy a cortar pues lo más que se pueda. Empecemos con el mantenimiento de esta pecera, que es cambio de agua y podar todo eso. No manches. ¿Qué voy a hacer con tanto desperdicio? Me está quedando pelón mi acuario. Es la única forma de que se mantenga bien. Sigamos. Así quedó la pecera. Limpia, sin plantas. Las corté lo más que pude. Pude haber cortado un poco más aquí, pero como lo usan como refugio, no quise cortarlo todo definitivamente. Pero pues así queda preparada esta pecera. Cambio de agua, sifoneada y una mega podada. Así queda el acuario plantado. Y el marino, igual
queda ya con todo programado, el autorrellenador totalmente lleno, el reactor de calcio funcionando, la bomba Camur dosificadora también. Esto está listo. Y los gorditos también ya quedan con su buen cambio de agua, su alimentador automático, aunque mi hija también va a subir y les va a dar su checada, pero el acuario de los gorditos también ya queda preparado. Al día siguiente, Amigos, vengo llegando a la terminal 2 del aeropuerto. Vámonos a China. Llevamos más o menos 6 horas de vuelo, faltan otras 7 horas y media más e hicimos una escala en Tijuana. De la Ciudad de México a Tijuana fueron 3 horas, así que van a ser unas 17 horas y media aproximadamente de vuelo. Me paré un ratito porque ya se me durmieron las piernas, ya llevo como 4 películas, voy a pasar tantito al baño. En vuelos tan largos como este sirven desayuno, comida y cena, y aquí te preparan una sopa caliente si gustas. Ya casi llegamos, 4 horitas más. Las autoridades de inspección migratoria deberán recolectar las huellas digitales de amigos, pasajeros estamos llegando. Por reglas de China los tienen que fumigar prácticamente. Amigos, venimos llegando. En esta navecita llegamos a Shanghái. Pues listo, amigos, miren, ya cambié dinero, ya tengo yuanes, aquí están, y ahorita nos vamos a dirigir al Maglev, que es un tren rápido, y ese en unos 7 minutos nos dejará en el centro de Shanghái. Aquí es donde tenemos que agarrar Maglev. Y algo que ya hice también es comprar un chip y ya instalé el VPN para poder usar todas mis redes sociales y ya está jalando al 100%. Échenle un vistazo, el primer vistazo a China. Y miren, aquí está toda la línea del metro, la cual ahorita no vamos a utilizar, pero quiero mostrarles. Ahí está todo, Pantitlán, Tacubaya, Niños Héroes, Juanacatlán. Listos, ya están los boletos del tren ultra rapidísimo. Vámonos. Vamos a ver qué tan rápido es. Esta cara que ven es de 18 horas de vuelo. Son las 10:58. Llegamos a las 8:10 de la mañana. Pero con los trámites del chip, de cambiar dinero, bueno, vamos a estar unos días aquí y después pienso ir a Cantón. Miren, se supone que son súper puntuales. A las 11:02 tendríamos que arrancar. Faltan 5 segundos, 4, 3 y arrancamos. Vamos a alcanzar, yo creo, los 300 kilómetros por hora. 294, 296, 298, 300 kilómetros por hora. Listo, amigos, pues ahora sí estamos completamente sumergidos en el centro de Shanghái. Ahora tenemos que ver la manera de llegar a una estación de metro de la cual está muy cerca el hotel donde nos vamos a quedar, pero no sé cómo comprar el ticket, así es que vamos a tratar de preguntarle a alguien. Tengo hambre, tengo mucha hambre y huele a comida. A ver, ¿cuánto cuestan estas? Yo creo que sí. Miren, amigos, ¿creen que pique esta salsita? O sea, acá sí pica mucho. Amigos, esto está buenísimo. Con este que pica mucho, pero no me importa. Y ahora vamos a probar este de aquí. Este está buenísimo. Esto también. Y ahorita a ti a ver qué te traen. Bendito sea Dios. Miren, este trae cacahuatito, fideo, cebollín o hierba, no sé qué sea, pato. Está riquísimo. ¿Y eso qué tal sabe? ¿Rico? Bueno, sí. Es muy abundante. 2 cocas. Estos, los 2 platillos, 50 yuanes. 150 pesos, regalado. Y lo mejor del mundo es que aquí yo puedo sorber lo que yo quiera y no es mal visto.
Ahora pues viene lo complicado, investigar cómo comprar la fichita para llegar a donde queremos. Que son 8 yuanes por los dos. Thank you. Y aquí en todos lados a donde llegas tienes que pasar las maletas por estas bandas de rayos X. Y pues bueno, saliendo del metro, esta es la estación donde tenemos que salir. Pero justo aquí mi esposa se encontró esta tienda de pasteles y creo que ya no nos vamos a ir hoy. Ay Dios, ayúdame por favor. Ay, creo que ese panecito con huevos sí se me está antojando. Amigos, por aquí salen de la estación del metro. Bienvenidos a Shanghái. No sé por qué presiento que voy a regresar con 15 kilos de más, pero que hay algo que siempre he querido comer. No sé cómo lo hacen aquí en China para estar tan delgados. Xie. Ay, pues ni siquiera hemos llegado al hotel. Ya van como 3 veces que comemos. Lo pedimos con carne, ya saben, como yo hablo perfectamente chino por los instructivos de todo lo que compro. Vamos a ver. 2 horas después. Listo amigos, pues miren, ya me di un baño, ya me urgía un pequeño cambio. Esta es la habitación en la que me estoy quedando. Estamos exactamente en el centro de Shanghái. Ahí arriba solo está la cama con una pantalla, una pequeña salita, el baño, un balcón y el centro de Shanghái. Este enorme edificio es donde nos estamos quedando, en el 6º piso. Al fondo es donde queda, donde me estoy hospedando, pero lo padre está aquí atrás de mí. Vean esto es Shanghái. Ahora tenemos que tomar el metro que está ahí para ir al lado donde está la Torre de la Perla del Oriente. Es solamente una estación. Tengo mucha sed y vamos a ver qué nos encontramos aquí, amiguitos. Amiguitos míos. ¿Esto qué es? Alcahuete. Como un juguito, un té de naranja. Este voy a comprar. Sí, algo así. Mira esto. No sé, ahorita les digo que me compré. Bueno, yo ya me decidí. Voy a comprar esta de aquí. Entonces cuesta 4.50, que son 13 pesos con 50 centavos aproximadamente. Metemos uno de 10 yuanes porque solo acepta de 10 y de 5. Y elegimos la bebida. Aquí está. Fresca. ¿Y mi cambio? ¿Y mi cambio? 5.50 es mi cambio. Ponle gas. ¿Y mi cambio? Ahí está mi cambio. Mi cambio. ¿Y tú qué vas a querer? ¿El rosita? Sí. Ni sabes qué es, ¿verdad? Pero no. Te gusta la botella. Porque tiene orejitas. Bueno, cuesta 6 yuanes y es el número 27. Esta, muy buena. Esta, muy buena. Vamos a probar esta. Y vean esta chulada. ¿Qué tal, Muy rica que sabe esta. Vámonos. Los anuncios en 3D se ven geniales. No sé cómo le harán.
Y bueno, ahora sí estamos de este lado. Y lo primero que vine a hacer aquí es por los encargos de la familia en esta tienda. Y me voy a comprar algo yo también, una pilita y unos audífonos. Con esta increíble y espectacular vista de Shanghái, quiero cerrar este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Es el primer día aquí en Shanghái y hijo, estoy deshecho, no aguanto ya, los pies no saben lo que caminamos. Y pues les quiero explicar qué hago en Shanghái. Principalmente vine a la CIPS que se va a llevar a cabo aquí, que es una expo de mascotas, es una de las más grandes del mundo y se va a llevar a cabo aquí en Shanghái. Quiero entrar y grabar para todos ustedes lo que haya en esa expo. Quiero buscar acuarios que hay aquí mismo en Shanghái. Hay acuarios pequeños, tiendas pequeñas en los alrededores, en la Shanghái tradicional que está detrás mío, que de hecho hay muchísima gente. Chequen cuánta gente hay. Esto es un mar de gente, todo. Es un mar de gente lo que hay aquí. Y pues aquí atrás de mí, en los suburbios, hay pequeños acuarios. Quiero grabarlos, quiero documentarlos, ver cómo es el acuarismo en una ciudad como esta. Quiero buscar también un pequeño mercado que se encuentra aquí en Shanghái. Lo quiero documentar. Quiero ir al acuario, el acuario enorme que está aquí, que de hecho está de aquel lado. Y luego tengo pensado ir a Cantón. Ahí en Cantón está el mercado de peces más grande del mundo. Y pues quiero ir ahí a Cantón a grabarlo y documentar pues lo que es el acuarismo aquí en China, amigos. Repito, muchísimas gracias por acompañarme. Se vienen videos increíbles. Muchísimas gracias a todos como siempre por ver mis videos, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Neika y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un nuevo video. Bye. Miren, aquí bajando ya para regresar a mi hotel que está de aquel lado. Vean lo que hay en esta pared, muchachos. Vean lo que hay en esta pared. Hologramas de mariposas. Y obvio la gente pues tomándose fotos. Pero vean esto. En persona se ven increíbles. ¡Wow! Miren esto, la cantidad de gente para cruzar. Y vean, se ilumina el piso. Se ilumina el piso para cruzar. Me voy a volver loco.